El mundo siempre ha vivido bajo una Pax. Primero fue la Pax Romana, después vino la Pax Británica y en el siglo XX y XXI la Pax Americana. La pregunta es, ahora que estamos viendo en teoría el declive de Estados Unidos, ¿cuál es la siguiente Pax que vamos a vivir? Hasta ahora vivíamos en un mundo unipolar, con una moneda dominante y un orden basado en reglas, pero ese orden está cambiando. La pregunta no es si habrá una nueva Pax. La pregunta real es quién diseña esa Pax y sobre todo, sobre qué infraestructura está construida. Hoy vamos a hablar de la Pax tecnológica, que en realidad me gustaría llamarle de otra forma, pero para que no me censuren el canal, quiero que te lo imagines tú y que tú mismo llegues a tus propias conclusiones, porque afecta a una zona geográfica que es mejor no nombrar en redes sociales. La Pax Americana no fue solo poder militar, fue un sistema completo de dominación estructural. Y estuvo basado en tres pilares. Ha estado hasta ahora basado en tres pilares. Estamos a punto de descubrir que algunos de estos pilares van a cambiar. El primer lugar, como te puedes imaginar, es la supremacía militar y aérea. Estados Unidos logró el dominio global gracias a una superioridad aérea, a redes de bases global, a fuerzas especiales, a la inteligencia avanzada y una proyección rápida de fuerza. No era solamente fuerza bruta, es la capacidad de intervenir donde fuera necesario en un tiempo récord. La CIA operó como instrumento de influencia indirecta. Se dedicaron a promover aliados concretos y a contener a los rivales. Fue una especie de arquitectura de poder invisible y eso sostuvo el orden durante décadas. El segundo pilar ha sido una supremacía de datos, es decir, Internet. Estados Unidos dominó la infraestructura digital, Silicon Valley, servidores, protocolos, plataformas y Big Tech. Internet fue inicialmente una ventaja estratégica. Simplemente se dedicaron a controlar los datos, a controlar las comunicaciones y a controlar la infraestructura informacional. Quien controla el flujo de información controla la percepción del público. Y en tercer lugar tenemos el tercer pilar, Rules-Based International Order. El poder americano no operó solamente con fuerza, sino que operó detrás de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del FMI y de la Organización Mundial del Comercio. Todos ellos de cara al público como organismos internacionales independientes, pero que en realidad no son independientes del todo. El poder se ocultó detrás de estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido hasta ahora una especie de multilateralismo con liderazgo estructural. ¿Cuál es el resultado? Una prosperidad histórica en Asia. Décadas sin guerras entre grandes potencias y una expansión del comercio global. Es verdad que la guerra ha existido de forma aislada en algunas regiones del mundo para mantener esta estabilidad, pero en líneas generales, a pesar de esas guerras, hemos vivido una etapa de muchísima paz comparado con etapas anteriores. Y estamos a punto de descubrir cómo esto es cierto. Nos quejábamos hace unos años de las guerras de Irak, de la guerra de Afganistán, y es cierto que no estoy a favor de estas guerras, pero fueron guerras desde el punto de vista de Estados Unidos, no digo que yo esté a favor de ello, fueron guerras desde el punto de vista de Estados Unidos necesarias para evitar males mayores. Pero aparte de la Pax Americana, esta Pax Americana no se habría conseguido, después de describirte estos tres primeros bloques, sin un segundo bloque, que fue la supremacía de la ciencia. Y lo vivimos hace 5 años con esta enfermedad y con las consecuencias de quien se atreviese a simplemente llevar la contraria. La ciencia se ha convertido en una especie de religión. En el siglo XXI, la ciencia se ha convertido en una autoridad moral. La ciencia pasó de herramienta a narrativa dominante. La tecnología como legitimidad y la innovación como religión civil. Ahora estamos en un punto donde estamos entrando en la siguiente fase, la supremacía algorítmica, la IA como herramienta de control total. Y el tercer bloque, junto con los dos anteriores, es la supremacía del dólar. El dólar fue el núcleo del sistema, lo está siendo hasta ahora. Moneda de reserva, moneda de facturación comercial, una moneda que representa la energía, una moneda que representa la deuda. El petrodólar fue el mecanismo principal. Si el mundo necesita dólares para comerciar, necesita por lo tanto deuda estadounidense. Y eso ha financiado su hegemonía. Pero ahora estamos, igual que hace 70 años, pasando de un mundo unipolar a uno multipolar. Estamos entrando en una transición de eficiencia a resiliencia. En un mundo unipolar, la eficiencia domina. En un mundo multipolar, la resiliencia equivale a supervivencia. Y en eso consiste la transición. Va a haber tensión, va a haber crisis y habrá que adaptarse. Pero solamente sobreviven los que se adaptan o son capaces de entender la situación. Y como consecuencia de ello,
adaptarse a la realidad. Los grandes cambios de paradigma siempre ocurren en tres transiciones: del materialismo puro a la búsqueda de sentido, del individualismo extremo a la comunidad y de la transferencia generacional de poder de los mayores a los jóvenes. Los sistemas cambian cuando las bases culturales también cambian. Y es que hoy, hasta hoy, había dos grandes bloques económicos. Aunque no sea muy evidente, en realidad el poder no lo tenía Estados Unidos, lo tenía China, lo tiene China, y los países del Golfo. ¿Por qué? Porque la energía y las fábricas están básicamente centradas en esas dos áreas geográficas. El sistema global depende de esa simbiosis, del petróleo que consume China y que necesita China para producir todos los instrumentos, toda la maquinaria, todos los recursos que utiliza y consume el resto del mundo. Si esa relación se tensiona, el orden mundial cambia y es precisamente lo que estamos viviendo ahora. El proceso, una transición hacia un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico que yo bautizo como la Pax tecnológica, porque me gustaría ponerle otro nombre, pero no puedo por miedo a que me censuren el vídeo o peor aún, el canal. Quizá la respuesta al nombre verdadero lo tengas averiguando quiénes son los dueños de esas grandes tecnológicas. La Pax tecnológica no se basa en portaaviones, sino que se basa en una infraestructura digital tecnológica, en la IA y en los activos digitales, en la identidad digital, en la automatización y en un estado no soberano, sino en un estado algorítmico, en una liquidación instantánea atómica. Porque el poder se reinventa y en este caso la IA permite la optimización de la defensa, analizar la inteligencia, predecir mercados, automatizar la administración y controlar la eficiencia energética para además gestionar el riesgo financiero. El país que domine la IA va a dominar la productividad, la logística y también la narrativa. En esta Pax americana, el dólar fue el sistema nervioso, pero en la Pax tecnológica, la infraestructura de liquidación digital será el sistema nervioso, el nuevo sistema nervioso. CBDCs, monedas estables, redes DLT, Distributed Ledger Technologies, identidad digital, créditos de carbono, la automatización fiscal y el monitoreo en tiempo real. Y como todo sistema, como toda Pax, tiene sus riesgos. Toda Pax tiene sus sombras. Roma trajo estabilidad, pero trajo también centralización. Y la Pax americana trajo prosperidad, pero trajo dependencia del dólar. Así que la Pax tecnológica traerá un estado de vigilancia muy avanzado, transparencia financiera obligatoria, impuestos sobre el patrimonio, menos privacidad y una automatización del cumplimiento. Si todo es digital, todo es muchísimo más fácil de controlar. El argumento será: si no escondes nada, no debes temer nada. Y si escondes algo es porque algo malo has hecho. La legitimidad será eficiencia y seguridad. El precio que pagarás será tu privacidad. Menos privacidad, pero más libertad. O eso es lo que te van a vender. Nos dirigimos hacia un tecnoestado. En ese nuevo modelo, la identidad digital va a ser universal, los pagos van a ser programables, van a existir las CBDCs o las monedas digitales, monedas estables, llámalo como quieras, y la IA va a encargarse de supervisar el cumplimiento. Todos estos sistemas van a estar interconectados y el poder dejará de ser visible, será algorítmico. El mundo se está fragmentando y necesita interoperabilidad, necesita neutralidad y necesita una liquidez fuente. Necesita, en concreto, XRPL, que es de lo que llevo hablando 4 años en este canal. No como una promesa especulativa, sino como la base de la siguiente infraestructura. Una liquidación transfronteriza, baja en fricción, con una alta velocidad y que permita la interoperabilidad entre sistemas. Si la Pax tecnológica necesita raíles financieros, necesita también un protocolo eficiente. La combinación de la IA y los activos digitales se van a retroalimentar. La IA necesita datos, necesita una liquidación rápida y una infraestructura programable. Los activos digitales permiten esa programabilidad, permiten la interoperabilidad y permiten la liquidación instantánea. Se potencian mutuamente. Igual que Roma tuvo las carreteras y el denario, hoy la Pax tecnológica tiene a la IA y a las redes financieras digitales, las divisas digitales o los activos digitales. La conclusión es muy clara: la Pax americana no va a terminar en un solo día, sino que se está transformando. La nueva Pax no va a ser militar, será una Pax tecnológica. Y quien la controle, que te puedes imaginar quién la controla, controlará el siguiente siglo. Quien controle la IA, la infraestructura digital, la liquidación financiera, las identidades digitales, controlará todo el orden. La pregunta que deberías hacerte es: ¿estás entendiendo el sistema que están haciendo o simplemente estás intuyéndolo? Porque en cada transición histórica, los que entienden la infraestructura son los que sobreviven. Y XRPL, desde mi punto de vista, es parte de esa infraestructura. No es el único, pero va a haber varios. Lo que te estoy explicando no es el pasado, sino que es el nuevo orden tecnológico. Y antes de que esa Pax tecnológica llegue, vamos a pasar una etapa de crisis, una etapa de conflicto, una etapa de tensión, cuyos inicios estamos viendo con el cierre del estrecho de
Hormuz. Esto no es el fin, es la continuación hacia un nuevo modelo tecnológico donde los que entiendan este proceso sobrevivirán mejor que los demás. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.